Saludos, gracia y paz a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las redes. Les saludamos desde aquí, desde Manantial de Vida Connecticut y a través de estos medios, ya que queremos compartir con usted y aprovechar estos momentos para hablarles de una vida proporcional en nuestros hogares. Una vida proporcional en nuestros hogares. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, registra la palabra y nos dice: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante y queremos resaltar aquí esa palabra que acabamos de leer: perseveraban. Los apóstoles perseveraban, y ese perseverar era proporcional, es decir, que persistían porque ya había de antemano una finalidad, había un objetivo, y este es el mismo objetivo que debemos tener nosotros: que Cristo sea la vida proporcionada en nuestros hogares y fuera de. Es interesante que ese perseverar era proporcional en dar continuidad a la enseñanza apostólica. Es algo en lo que nosotros debemos de estar prestos, fijos, y entender en la importancia de dar continuidad a esa enseñanza apostólica. Note que no perseveraban en una doctrina, no perseveraban en un dogma. La mayoría de las veces estos dogmas y estas doctrinas tienen como finalidad desplazar el fundamento, mi gente, proponiendo el rudimento como base de la fe. Cuando lo que usted y yo hacemos no es coherente, no va alineado, no está conectado, no tiene ninguna relación a esa vida, todo lo que hagamos se convertirá en un rudimento, ¿sí? Todo lo que hagamos, por mejor que salga, por muchos likes que nos den en Facebook, por muchos aplausos que usted pueda recibir, todo lo que hagamos que no esté alineado a ese diseño, a esa vida en Cristo, se convertirá en un rudimento. ¿Y qué es un rudimento? Un rudimento es precisamente todo aquello que busca desplazar del fundamento. Y ese rudimento es precisamente el cordón que hay que cortar para que proporcionalmente crezca y se fortalezca y usted y yo seamos fundamentados en el fundamento, valga la redundancia. Entonces, la gente salva es proporcional y es intencional en la enseñanza apostólica para dar seguimiento, para dar continuidad a la vida de la iglesia, a la vida de cuerpo. La gente salva es proporcional en el fundamento para dar continuidad a esa vida en Cristo que ya nos ha sido impartida. Es el Cristo que llevamos dentro. Ese Cristo impartido en cada uno de nosotros. Esa vida proporcionada inicia adentro y se expresa en el hogar, se expresa en las casas y da continuidad afuera. Ahora bien, esa vida proporcional también es el resultado de la proporción y la magnitud del Evangelio. El Evangelio nos ha habilitado, dije que ya nos ha habilitado, de las herramientas vitales para expresar y ampliar la vida de Cristo de esa manera. Hechos capítulo 2, ahí tenemos el primer mensaje que Pedro da a los judíos y les aclara de esa llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Les habla de esa llenura del Espíritu Santo, ya que ser llenos del Espíritu también tiene una finalidad para nuestras vidas. De lo contrario,
perderíamos la objetividad para lo cual hemos sido llenos. Ser llenos del Espíritu nos habla de plenitud en los santos, para vivir día a día en esa plenitud. Ser llenos no es un sacudión, no es que se me paren los pelos, va mucho más allá que todo eso. Ser llenos del Espíritu significa aumentar, nos habla de una medida, de un aumento, de un increscendo en el entendimiento de Cristo. Es una mayor medida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, el ser llenos del Espíritu tiene una finalidad y tiene un objetivo que es y seguirá siendo proporcional para aquellos quienes viven en el Espíritu, para el ser espiritual. Pedro les testifica del Jesús objetivo, de su obra, de su muerte, su resurrección, su asunción, y rogó por aquellos que fueron conmovidos por el Espíritu: arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Arrepentíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando hablamos de tiempos de refrigerio, ¿qué sería esto? ¿De qué estamos hablando? Amado, amada, tiempos de refrigerio es la paz de Dios. Y paz de Dios no es ausencia de problemas, no es ausencia de situaciones que nos llegan de sorpresa, inesperada, que provocan tal vez dolor, angustia, no sé. Pero paz de Dios es el equilibrio, el balance ante todo desequilibrio externo. Paz de Dios es el reposo. Y reposo no es ser ocioso, reposo es en Dios personas siendo gobernadas. Es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es el gobierno de Dios en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro entero ser. Cuando Dios gobierna, hay reposo. Cuando Dios gobierna, hay paz. En medio de lo que nuestros ojos naturales puedan estar viendo, en medio de las situaciones que usted y yo podamos hoy por hoy estar experimentando. Cuando llega ese reposo, llega el gobierno. Y cuando llega el gobierno, estamos en el reposo. Porque si Dios gobierna al hombre, habrá paz en nuestros hogares. Y como resultado, habrá reposo en la tierra. Reposo del cielo. Esa paz es el descanso. De hecho, Génesis capítulo 2, versículo 2, habla y registra y nos dice: y descansó Dios. Dios descansó cuando hubo un hombre que le representara. Cuando hay una casa, cuando hay unos hijos, cuando hay una familia, cuando hay un sacerdote, cuando hay una comunidad que los represente, Dios descansa. De igual forma, la creación misma descansará cuando la tierra sea llena, sea poblada de esa nación nacida de Dios, de esos hijos en el Hijo, manifestando y expresando el Cristo que llevamos dentro. En momentos como estos, que hayan personas que puedan descansar en el Señor. En momentos como estos, hallarán personas que puedan traer descanso al Señor. Todo lo creado subsiste porque le agradó a Dios descansar en su creación. Es decir, en todo lo creado está su proporción. En tiempos de crisis, Él es nuestro reposo. En tiempos de crisis, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo nuestro descanso. Él sigue siendo verdadero.
Él sigue siendo nuestro refrigerio. Él sigue siendo nuestro fundamento. Nada de lo que podamos estar atravesando altera el propósito eterno de Dios. Pedro en el capítulo 2, versículo 42 al 47, describe el comienzo de esa vida que dio refrigerio a la iglesia. La palabra comienzo utilizada por Pedro aquí significa que quien inició esta vida proporcionada, ese descanso, ese refrigerio, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que usted y yo podemos vernos en y desde la cruz y encontrar esa paz, ese reposo, ese refrigerio en Cristo Jesús. El contexto histórico revela que el primer grupo de convertidos, producto de la vida suministrada de Cristo por el Espíritu el día de Pentecostés, tenía un objetivo, y el mismo fue y es proporcional para que persistamos, para que perseveremos en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares con 4 principios. Número 1, enseñanza. Número 2, comunión. Número 3, el partimiento del pan. Número 4, la oración. Enseñanza, comunión, partimiento del pan y oración. Para que persistamos en nuestros hogares y fuera de ellos con estos 4 principios. Ahora que estamos ahí reunidos en casa por causa de la situación que se está viviendo, persistamos en la enseñanza, persistamos en la comunión, persistamos en el partimiento del pan. ¿Por qué no? Persistamos como nunca antes en la oración. La enseñanza es la revelación con respecto a Cristo y la vida de Dios en la iglesia. La enseñanza consiste en aclarar en los santos lo que se dijo desde la eternidad pasada. Esto es el pacto eterno, el propósito eterno. Y que Él mismo sea y siga siendo formado en los santos para que juntamente con Él seamos colaboradores y ministros competentes desde el hogar. Este es el fundamento de la enseñanza apostólica. ¿Sí? Este es el fundamento de la enseñanza apostólica. Aclarar en los santos, aclarar en los santos. Cuando se habla de la enseñanza apostólica, aquí no se está hablando de títulos, ni de una jerarquía. Yo sé que ese concepto ha sido maleado, como usted y yo sabemos. Pero no se trata de eso. Se trata de aclarar en los santos y que los santos colaboren en su propósito eterno. Cualquier otra enseñanza, amados, no basada en las Escrituras, es puro esfuerzo humano sin vida apostólica. Puro esfuerzo humano sin vida apostólica. Pablo le dijo a Timoteo: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Los mitos, ideologías y la ley era vana palabrería. Ahí está registrado en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, para que usted que esté en casita, ahora que tiene ese tiempo de estar en casa, pueda revisarlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Noten el énfasis de Pablo, que no enseñen cosas diferentes. ¿Sí? Que no enseñen cosas diferentes. Enseñar cosas diferentes es todo asunto que no te conecta con el propósito eterno. Yo lo voy a volver a repetir. Enseñar cosas diferentes es
todo asunto, oiga, le pueden poner ahí, añadirle lenguas, zapateo, gritos, saltos, brincos, como quiera. Pero si no te conecta, si no te deja depositado en el propósito eterno en Cristo, enseñar cosas diferentes, sabe que siempre trae y seguirá trayendo divisiones. Pero la enseñanza apostólica te reúne en uno. Y ese uno es el Hijo. Y en el Hijo estamos usted y estoy yo. Así que vamos a dejarlo aquí, en esta primera parte de una vida proporcional en y desde nuestros hogares. Y es nuestra oración que nuestras vidas sean coherentes a la enseñanza del fundamento apostólico y no de cosas diferentes, sino a la enseñanza del fundamento apostólico, para que así nuestras familias sean edificadas. Desde Manantial de Vida Connecticut les abrazamos y deseamos para ustedes que puedan seguir siendo edificados. Paz en Cristo.